En Es Radio, La Trinchera de Llamas. Bueno, muy buenos días. Comienza la tertulia política y tengo que darle la bienvenida a don Pedro Herrero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a esta trinchera. Bien, por primera vez, no sé si la última, depende del ridículo que haga, pero... Será la primera a muchas, estoy convencido, Pedro. Excelentemente acompañado. Bueno, estamos aquí en la trinchera. ¿Por qué la trinchera? Porque estamos rodeados de enemigos, ¿eh? Rodeados de enemigos, totalmente. Rojos peligrosos por todos lados. Y aquí hay que combatir ideológicamente las cosas. Están ellos rodeados de mí más que yo de ellos. O sea, eso lo digo por... Bueno, y a mi derecha tengo a Pilar Rodríguez Los Santos. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Pues mira, Pedro Herrero venía quejándose por el trayecto, por el paseillo hasta llegar al ruedo, venía quejándose de Manuel Llamas. Es un mentiroso, es un traidor, porque no me ha traído desayuno y me lo ha prometido. Ahí tienes el desayuno, y le Pilar. hemos dicho, sí, yo sí, hay desayuno. la palabra siempre. Menos mal, pero que sepas que hoy la traición no era hacia mí, que yo tenía cierta fe en ti, no del todo, pero tenía cierta fe en ti, pero Pedro Herrero no tenía ninguna. Entonces, bueno, para que empecemos con... Hombre de poca fe. A marcar los límites de la tertulia. Hombre de poca fe. Raúl Vilas, director de Libertad Digital, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Bueno, señores, tenemos el tema. Hoy tenemos que hablar de las elecciones vascas. Estamos en el día de la reflexión, pero Pensaba que ibas a decir del Madrid. Bueno, si quieres, luego podemos entrar, hacer algún comentario al respecto. Pero es obligado empezar por las elecciones vascas esta semana. Bueno, ya recta final de campaña, pero que se ha visto absolutamente marcada por... Bueno, esa polémica, que no sé hasta qué punto es real y hasta qué punto es artificial, sobre ya no condena, sino el no reconocimiento de ETA como banda terrorista por parte del candidato Bildu. Y a mí lo más sorprendente no es tanto eso como el hecho de que, ¡oh, sorpresa, escándalo! Bildu no reconoce a ETA como grupo terrorista. Y el PSOE rasgándose las vestiduras como si no hubiera un mañana. Pedro. Mira, yo tengo que reconocer que hay algo en el candidato de Bildu que esta semana me ha gustado. Que es la idea de que, bueno, que la palabra, que lo que dices, tiene un valor. Entonces, evidentemente, me apena, ¿no?, que sea alrededor de algo tan terrible como el hecho de no reconocer, que me parece una absurdez, porque o sea, no sé ni siquiera si los terroristas cuando estaban asesinando pensaban que eran una conga, ¿no? O sea, es como, oye, tío, o sea, ¿tú crees que de Juana Chaos no sabe que es un terrorista? O sea, quiero decir, ¿cuál es esa dificultad para la descripción del hecho objetivo de lo que hacía ETA, que es una tecnología de tratar de romper al Estado, ¿no? Pero lo llamativo es que el portavoz, el candidato de Bildu, tiene un problema porque le da valor a la palabra. Todo lo contrario de lo que hace el Partido Socialista, Pedro Sánchez, incluso los medios del perímetro, ¿no? Que dicen, no, hombre, no, en esta semana lo que hay que hacer es cambiar la narrativa. Tenemos una serie de transferencias entre Bildu y PSOE, queremos cortarlas, así que, a pesar de que estamos gobernando en España, a pesar de que tenemos un acuerdo político que hace depender la gobernabilidad del país a nivel de la nación, lo que vamos a hacer es decir que esta semana, estos 4 días, desde el martes exactamente, hasta el domingo, vamos a indignarnos selectivamente con algo que es una verdad evidente, ¿no? Entonces, y claro, ahí llega el problema. Tú dices, bueno, vale, te cojo la mano. Oye, Pepa Bueno, Aymar, perdón porque diga nombres de periodistas, pero bueno, ministros... ¿Cómo se llama? El grupo sincronizado. Opinión sincronizada. Opinión sincronizada. Félix Bolaños, Pedro Sánchez, os cojo la mano. Oye, Bildu de repente se ha dado cuenta de que, o sea, nos damos de repente cuenta de que Bildu, joder, que no reconoce. Vale, te doy la mano, o sea, entro en tu narrativa. O sea, oye, es escandaloso. ¿Va a tener alguna consecuencia? En Pamplona, en Navarra. ¿Vais a hacer algo? ¿Vais a abrir un mapa de negociaciones para buscar otros socios alternativos para los presupuestos cuando los negociéis? Y la respuesta categórica es, evidentemente no. Lo que pasa es que ya dentro de todo este teatro en el que juega todo el mundo, llega un punto en el que hay que exigir un poco de respeto intelectual, ¿no? Porque entonces el hacer todo este juego efectivamente del equipo de opinión sincronizada, en el que nos dicen que hoy están muy escandalizados, pero si de repente la semana que viene, por
cualquier cuestión a Pedro Sánchez le interesa que la aritmética parlamentaria en el País Vasco pase por Bildu, entonces ese muy escándalo se va a traducir en una muy profunda cultura democrática, pues entonces llega un punto en el que es, oye, vamos a ahorrarnos el bochorno y sobre todo el esfuerzo intelectual que tenemos que hacer todos por argumentar que una banda terrorista es una banda terrorista, porque sobre todo perdemos el tiempo, ¿no? Entonces dejemos el cinismo a un lado y pasemos por ahí. Pero lo importante del Partido Socialista es que le ocurre una cosa con relativa frecuencia y es que sus sueños se hacen realidad. Entonces, ellos llevan soñando desde hace mucho tiempo que Bildu se convirtiera en un partido democrático a la altura de cualquier otra formación política progresista, no por supuesto de la derecha, que no son partidos democráticos, pero sí pues como Podemos, Sumar, etcétera. Entonces, lo han deseado con tanta fuerza que resulta que Bildu se ha convertido de verdad para su electorado, como ellos deseaban y querían, en un partido que efectivamente es legítimo para sus votantes. Y resulta que sus votantes han entendido que puestos a pactar con un partido estadista que cree en la unidad de España, sí, aunque solo sea de retórica, que lleva español en sus siglas, en las nacionales, por supuesto, no en las regionales, pues entonces para eso mejor votar con un partido eco-friendly que cree que la vivienda es un derecho humano como es Bildu, ¿no? Porque esto es lo que nos lleva vendiendo Óscar Puente desde hace muchos meses, que Bildu es un partido progresista perfectamente válido y legítimo. Entonces, lo que ocurre es que cuando los sueños de Pedro Sánchez se hacen realidad, llega un momento en el que tiene que gestionar esa realidad. Y ahora esto ha ocurrido. Entonces, el problema de intentar volver marcha atrás es que cuando llega la hora de la verdad, sus votantes dicen, oye, es que llevas muchos años haciendo un esfuerzo inconmensurable por convencerme de que estos tíos son no solo personas perfectamente democráticas, sino además envidiables, y comparadas con Vox y con el PP, que al parecer no han condenado el franquismo nunca, a pesar de que lo han hecho 67 veces, claro, pues si de repente esto es una formación política no solamente legítima, sino además deseable, ¿cómo hago ahora el proceso de vuelta para que de repente mis votantes entiendan que son buenos pero no lo suficiente y que puedo pactar con ellos pero son lo peor? Entonces, dentro de toda esta amalgama, pues a ver qué tal les sale el domingo. Lo peor de esto es que este tío tiene suerte siempre, entonces, pues, yo qué sé. Raúl. Bueno, las declaraciones del tipejo este es lo más real que ha sucedido en la política española en las últimas semanas, o lo más honrado, honesto. Lo artificial es la reacción del Partido Socialista y de la izquierda en general, los aspavientos y demás. Decías tú, ¿qué consecuencias va a tener? Pues mira, la única consecuencia es que hasta el domingo puedes decir que Bildu es ETA sin ser un facha. A partir del lunes ya efectivamente, quien señale esa evidencia ya volverá a ser un facha. El hombre este ochandiano no solo es de Bildu, es de Sortu, que es realmente Bildu es Sortu más una serie de partidos satélites, pero fundamentalmente Sortu es ETA. Sortu es la continuidad de ETA. No es que haya un partido que incluye antiguos etarras y que lleva terroristas en sus listas. No, es un partido que es la continuidad orgánica de una organización terrorista y que además se sigue beneficiando de los efectos que tuvo el terrorismo. No solo no han renunciado a sus objetivos, sino que están cada vez más cerca de alcanzarlos beneficiándose del terrorismo, porque ETA ha dejado de matar, pero los efectos siguen ahí. Para empezar, ha alterado el censo electoral de una manera muy notable. Más de 180.000 exiliados. Casi 200.000 exiliados de verdad, ¿no? Exiliados de verdad. En una población, la de la Comunidad Autónoma Vasca, que no es tan elevada, es un porcentaje elevadísimo. Sigue existiendo el miedo. Por ejemplo, hoy parten desde Madrid, del PP de Madrid, 1.500 personas que van al País Vasco porque necesitan interventores para poder organizar lo que le supone a un partido participar en unas elecciones. No sucede en ningún otro lugar, porque en cualquier sitio le encanta, hay militantes que les gusta participar y demás. Porque solo en el País Vasco, pues porque sigue el miedo. Entonces, solo un apunte, Raúl, sobre eso. Durante esta campaña hemos visto claro, es que a veces no nos damos cuenta de lo anómalo que supone celebrar unas elecciones libres y democráticas en una región de España como es el País Vasco y que haya un partido perfectamente legal, legítimo, etcétera, que concurre libremente a las elecciones y recibe amenazas, pero amenazas físicas, es decir, directamente agresiones. En algunos pueblos de Bildu, tanto el Partido Popular como Vox, como se les ocurra hacer campaña, corren el riesgo de salir apaleados. Bueno, eso da pie que ahora hablaremos de la cuestión del blanqueamiento, que ahí hay mucho que decir, pero para terminar,
se me ha ido el santo al cielo. No, O sea mira, hay una os cosa que te cedo la decía, palabra. Raúl, que lo has dicho antes sobre el tema del País Vasco y la zona o el ecosistema político, ¿no? Esto pasa también en momentos determinados en Cataluña, ¿no? Que aceptamos como normal algo que es aceptar que en términos españoles, o sea, que hay menor calidad democrática en País Vasco que en Murcia. La hay. Que hay menor calidad democrática en provincias de Cataluña que en Andalucía. Y lo hemos convalidado porque hay una narrativa de unas determinadas fuerzas políticas nacionales a las que les interesa que esto, bueno, es un equilibrio. Yo fijo una democracia debilitada, estamos aquí en una radio, ¿no?, que se vincula al principio de la libertad, ¿no? La libertad política en determinadas regiones en España está debilitada. Está debilitada por un mecanismo de competición política que excluye a una parte del electorado, bien por motivos cínicos, ¿no?, como lo que está haciendo ahora Pedro Sánchez cuando dice, no, oigan, señores, cuando sale este tema es, oiga, yo practico diálogo con todas las fuerzas políticas de España, excepto Vox. Y tú dices, o sea, diálogo y cordón sanitario. Oye, espera, esto es un poco raro, ¿no? Eso es cinismo puro. Te digo, si mañana el partido de los maltratadores, de los hombres maltratadores, sacase un escaño en España y fuese necesario para la gobernabilidad de Pedro Sánchez, Patxi López estaría pidiendo el apoyo y diciendo, bueno, que hay que naturalizar el maltrato. Es decir, o sea, yo en la buena tendencia socialista también, porque Guiguren aquí, claro, si es que... Claro, luego el problema del cinismo de esto es que les cabe todo. Algo ahí. Yo creo no tengo ninguna que duda. además de la conveniencia, lamentablemente en la izquierda Es el convencimiento. Hay también cierta coincidencia en el fondo ideológico, en el proyecto ideológico, que es acabar con la nación española. Y que ya es cierto que hasta, digamos, la llegada de Zapatero al poder, el PSOE sí que tuvo una posición muy clara frente a ETA. Pero la degradación de la izquierda en los últimos 20 años, yo creo que además de la conveniencia hay coincidencias, va más allá esa alianza. Pero también es porque hay una parte esencial que explica todo esto, y es que la izquierda española, entendiendo española, entrando dentro de su marco mental como todo lo ajeno a Cataluña y el País Vasco, ha comprado completamente el relato supremacista de esas dos regiones. Efectivamente. O sea, un señor de izquierdas de Murcia, me alegra que saquemos mi región como ejemplo de todo, porque en realidad somos el faro moral de Occidente, pero no estáis preparados para esta conversación todavía. Esto es así. Uy, eso da para mucho debate. No, pero somos así. Murcia, Yo soy muy admirador de Murcia. Murcia lo es todo. Argumentar. No, vosotros no tenéis presidentes autonómicos que se suben a una cuadriga vestidos de emperador romano, y nosotros sí. Por lo tanto, a partir de ahí, que no podrían pasar en País Vasco. superioridad moral la nuestra. Culturalmente, Murcia es lo más. Pero bueno, otro día yo creo que deberíamos hacer un monográfico de Murcia en llamas. Pero bueno, volviendo al tema del supremacismo. Que nos invite el gobierno a Murcia y estaremos. Continúa, Pilar, continúa. Hay una parte que es fundamental, y es que hay señores de izquierdas de Murcia que piensan que son moralmente inferiores a un supremacista de extrema derecha de Cataluña. Y eso ha ocurrido porque el PSOE, que es el elemento vertebrador de las ideas nacionales de izquierdas, a pesar de que ahora hay otras fuerzas políticas, el faro de la moral de la izquierda lo sigue planteando el PSOE y sus adláteres mediáticos, llega a un punto en el que si tú convences al resto de la población española de que hay dos regiones que son moral, intelectual, social, cultural y casi en belleza superiores al resto de España, pues claro, es que lógicamente se lo acaban creyendo y acaban entendiendo que lo que diga cualquier tío, por mucho que sea un nazi, que forme parte de esas dos comunidades autónomas, es moralmente superior a lo que pueda decir cualquier persona del resto de España. Entonces, claro, si la propia izquierda compra ya este relato, es que es imposible hacer una batalla en términos iguales. Es que no solo se compró por parte de la izquierda, que hay que decirlo. Efectivamente, tienes toda la razón. Voy a hacer gala de que eres la representante de la generación más joven de esta mesa, y eso es un privilegio también a efectos de escuchar. No, por mucho, y en mi caso especialmente. O sea, el tema es que eso nos permite también escuchar a una generación de gente que de no izquierda, vamos a decirlo así, que impugna el marco. Que dice, oye, mira, yo a mí porque el Terrat esté contando un relato sobre que Barcelona cool y el resto de España es una especie de siglo XIX atrasado de agricultores. Una colonia. No, yo estoy orgulloso de lo que soy, estoy orgulloso de mi cultura, estoy orgulloso de Murcia, estoy orgulloso de Andalucía, y quiero que eso se vea en el tránsito de la conversación pública nacional. Y eso también es una ruptura, no solo con el acuerdo o con el relato propalado por la izquierda, sino también con un cierto relato
tranquilizante de una especie de derecha de mayoría social que buscaba un cierto status quo. Cuando decía Raúl, muy afortunadamente, ¿cuándo se rompe ese status quo? Y que hay que romper mentalmente la posibilidad de volver a un mundo de ayer, que lo siento, yo lo viví, y Raúl, y no sé si Manuel, lo vivimos un mundo del status quo donde el PNV votaba con la derecha y donde se negociaba con Convergencia, ¿no?, que eran con los conservadores catalanes. Y, oye, chicos, perdonadme, o sea, mensaje a Boomerland, todos los que nos estén escuchando. It's over, o sea, it's fucking over, o sea, se acabó. O sea, digo, estamos en otro momento, estamos en un momento en que hay que replantear los ángulos y las negociaciones, incluso las narrativas a nivel nacional, porque había unos elementos que sostenían ese status quo que se han evaporado. Y resulta que vamos a tener una elección y yo creo que es un timbrazo, ¿no? Es una campanada. La generación que vivimos lo de Miguel Ángel Blanco, vamos a ver cómo Bildu puede ser primera fuerza en País Vasco. Bildu ya es fuerza hegemónica. Es decir, es que esto hay que tenerlo en cuenta porque Bildu ya ha ganado en 2 elecciones. Las 2 últimas elecciones en donde se ha votado en el País Vasco, ha ganado por amplia mayoría. Las de elecciones municipales de mayo del año 2023, en Bildu, fuerza mayoritaria. Líder, encabezando por encima del PNV. Las elecciones generales del pasado mes de julio del año 2023, Bildu muy por encima del PNV. Y ahora, en las elecciones vascas, está liderando las encuestas. ¿Cómo se ha producido esa transformación tan brutal de, oye, Bildu, que no condenaba el terrorismo, que sigue sin reconocer que ETA es una banda terrorista, va a ganar las elecciones en el País Vasco? Bueno, hay colaboración. Perdón, sí, se ha hablado mucho del blanqueamiento, esta es la palabra de la semana. Blanqueamiento, correcto. Yo creo que más allá del blanqueamiento, la clave de lo que tú estás preguntando es, pues porque ETA no fue derrotada. Nos han vendido una historia oficial que no es verdad, porque se separó. ETA estuvo prácticamente derrotada hasta el año 2004. Sucede el 11M, llega Zapatero y ahí cambia todo. Estaba absolutamente derrotada. Pero luego se desvinculó la derrota operativa, digamos, de la derrota política. Y lo que se vendió como derrota de ETA fue exclusivamente la parte operativa, o sea, acabar con los comandos, que no pudiesen matar, pero no la derrota política, que eso sí que se hizo anteriormente con la ilegalización de Batasuna y con la política de los gobiernos de Aznar que tuvieron a ETA acorralada. ETA estuvo a punto de desaparecer. Claro, si no lo derrotas políticamente a una organización como ETA, pues como decía antes, se ha seguido beneficiando de los efectos del terror y ahí está. La cuestión del blanqueamiento. Yo no sé en qué medida ha necesitado un blanqueamiento Bildu para ser hoy mayoritario en el País Vasco. Quiero pensar que en cierta medida sí, porque la otra hipótesis es todavía peor. Claro, tener que ir en una sociedad de gente a la que no necesita, o sea, que no es que se les haya blanqueado, sino que saben lo que hacía ETA y les parece bien o les da igual, o consideran que eran unos héroes que luchaban por liberar el pueblo frente a un Estado que les torturaba y demás. Y yo pongo un ejemplo a día de hoy para que veamos quién necesita blanqueamiento y quién no, a nivel de prestigio social, comercial y demás. El señor Ínclito Évole hace la entrevista esa documental a Josu Ternera, que se llamaba No me llames Ternera, creo recordar, de factura técnica no especialmente buena y el contenido francamente asqueroso, vomitivo. Bueno, se pasea por 2 festivales, recibe premios. Netflix lo promociona todo lo que puede y demás. Iñaki Arteta, que hace unas películas documentales de una factura técnica brutal, extraordinaria, buenísimas, dando voz a las víctimas. Patria. Para estrenar en Madrid tiene que hacer crowdfundings. Con suerte consigue que los cines estos de versión original para frikis, Renoir y tal, en 2 o 3 salas para 30 personas, un día a la semana a lo mejor le pongan en. Y entonces, mientras uno pues recibe todo el apoyo de las grandes patrocinios y demás. Entonces, claro, ¿Quién está apestado en el País Vasco hoy en día? E incluso ya se está extendiendo al resto de España. ¿Los terroristas o las víctimas? ¿Quién necesita protección para hacer mítines y demás? O sea, ¿quién necesita verdaderamente blanqueamiento? Yo creo que el blanqueamiento ahora mismo lo necesitan las víctimas, no los terroristas. Pero fijaos, que a mí es que me parece alucinante, es el mundo al revés. Fijaos cómo el mismo gobierno, la misma izquierda, que está constantemente con Franco en la boca, franquismo, facha, generalísimo. Es decir, yo siempre digo, los
últimos fascistas, auténticos fachas que quedan en España, son los del Partido Socialista y los de Podemos, que no dejan de recordar a la figura de Franco, la ensalzan como el gran... porque es su salvador, es su flotador para todas las crisis. Y hablan de memoria histórica, hablan de memoria democrática, que es una tergiversación de los hechos y de la historia. Pero, sin embargo, la historia de ETA, el pasado criminal de ETA, todas las barbaridades que se cometieron por parte de la banda terrorista y el brazo político de ETA, sobre eso corremos un tupido velo, aquí no pasa nada, y ahora llegamos al escándalo de esta semana. Resulta que Bildu, que jamás ha reconocido a ETA como banda terrorista, siempre ha hablado no de terrorismo, sino de conflicto, el gran conflicto entre el pueblo vasco y el Estado español, porque siempre ha hablado en términos bélicos a ese respecto, resulta que no dice nada diferente de lo que venía diciendo, y ahora sí, ahora es el gran escándalo. Pilar. Yo me alegro mucho que saques el tema del enaltecimiento del franquismo, porque yo creo que la región que más tendría que enaltecer el franquismo es el País Vasco, porque es una región, y Cataluña, efectivamente, son dos regiones artificialmente dopadas por el franquismo, que han tenido una superioridad económica motivada porque Franco les dio una predominancia económica trayendo la industria a sus dos regiones, cuando el resto de España pues no tenía ese privilegio, y claro, después de eso han construido una batalla del relato por la cual sienten que tienen una especie de pecado original, porque efectivamente han sido supremacistas económicos respecto al resto de España, gracias a que el generalísimo de los ejércitos al que tanto odian les dio este beneficio económico que les dio una posición predominante, y ahora están en una situación en la que de repente, cuando 50 años después todo ese dopaje ha ido perdiendo efecto, resulta que han descubierto que son supremacistas de la nada, porque el País Vasco, el modelo económico del País Vasco, que tanto se ha hablado de él en términos retóricos, resulta que es mentira, y que cada vez más vascos quieren salir de ahí, que cada vez más industria vasca quiere salir de ahí, y que antes muchos de los que se quedaban era más por miedo y por el planteamiento de lo que iba a pasar socialmente con sus familias si se iban, a los que eran nacionalistas y los que directamente tenían que huir y arruinarse para que no les mataran. Y en Cataluña pues lo estamos viendo ahora desde 2017 en una forma acelerada, pero lleva mucho tiempo pasando. Entonces, claro, el problema de todo esto es que también dentro de todo este marco en el que se ha comprado un relato en el que el País Vasco y Cataluña eran la bomba porque el supremacismo nacionalista les había convertido en tal, cuando en realidad había sido Franco, que es un poco paradójico, llega un punto en el que el PNV también, que es el actor fundamental que ha enarbolado esto, ha pujado muy fuerte para que Bildu gane las elecciones. Es que, o sea, no nos olvidemos de esto, es que el PNV ha llevado a cabo un proceso de bilducización, sea como sea la conjugación de este verbo, para convertirse económicamente en algo muy parecido a Bildu y nacionalistamente en algo muy parecido a Bildu, y de repente se sorprenden porque, como el PSOE, de repente cuando haces de mirarte al espejo de Otegi tu forma de ser, de repente la gente dice, oye, es que Otegi se parece más a Otegi que el señor que aspira a ser Lehendakari, que dice que en la España profunda no entendemos el País Vasco. Joder, ¿habrá algo más profundo que el señorío de Vizcaya? O sea, fíjate, yo hay una cuestión aquí sobre hablabas antes del relato, Pilar, y yo creo que esto dialoga también con lo que comentaba Raúl sobre el Zapatero, ¿no? ¿Qué pasa en esa legislatura, ¿no? Donde hay algo que se rompe en tanto en cuanto una polis, ¿no? Una comunidad moral como España es un relato compartido. Y entonces hay un momento en el que los relatos de donde nacemos o de donde nace la comunidad política, de donde nace el nosotros, ¿no? Se distorsionan. Y entonces, a partir de ese momento, entra el vínculo con la memoria histórica como manera de construir un relato personal, ideológico, de parte de la memoria colectiva de la comunidad, ¿no? De esto que llamamos España, que va tomando diferentes formas. Pero es verdad que hay una voluntad durante muchos de estos años de la propia derecha o de la no izquierda de no construir también un relato alternativo, ¿no? Yo no tengo ningún problema en que entremos a hablar sobre Franco. Es que me parece bien. Yo, si queréis, hablo de mi tío abuelo, al que fusilaron los republicanos en Asturias, o de mi padre, al que metió en la cárcel un tribunal franquista. O sea, no tengo ningún problema en hablar de la memoria. Y creo que hay una generación más joven de chavales que están dispuestos a hablar de Franco y que por primera vez en muchos años están dispuestos a hablar de sus abuelos. No tienen ningún problema en decir, oiga, pues mire, sí, yo soy antepasado del general Moscardó y hizo esto y hizo lo otro. Y esa búsqueda del equilibrio en la conversación pública, o sea, lo que creo que no hay que renunciar nunca, y creo que ha sido quizá un error que hemos pagado lentamente. Por ejemplo, en País Vasco se ha pagado y el PNV lo está pagando,
el no construir un relato personal propio con el que la gente pueda formarse su identidad política. ¿Qué ha pasado en País Vasco? El PNV se lo está comiendo por los pies una fuerza política que ha asesinado durante décadas a conciudadanos vascos. ¿Por qué? Porque el PNV no ha construido un relato verdadero sobre, oye, lo que hay enfrente es un proyecto autoritario. De izquierdas, de derecha, media manga, mangotero, estos tíos tienen dentro una vocación autoritaria de recoge nueces. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Que yo, digo, como alternativa, diría, a la izquierda, lo que nunca haría sería negarme a entrar en la conversación con Franco. Franco, si no, hablamos. Y hablamos de lo que ha sido la represión política en este país en el 31, en el 34, en el 36, en el 39, y podemos hablar de cuándo empieza a matar ETA, que es mucho antes de la Constitución, pero el momento en el que más matan los que hoy van a liderar intelectual e ideológicamente contra quien más asesinatos produce la banda terrorista ETA es contra la democracia. En el 78, 79, 80 y 81. Los años de plomo, comentabas tú, Pedro, proyecto autoritario, más que proyecto autoritario. El proyecto de Bildu, del brazo político de ETA, es un proyecto, en su día de ETA es un proyecto totalitario, absolutamente totalitario. Bueno, para comentar el proceso de blanqueamiento que ha sufrido ETA durante los últimos años, que yo creo que ya más que años son lustros, porque comentaba antes Raúl, todo empieza, o digamos que se culmina con la llegada al poder de Rodríguez Zapatero a la Secretaría General y después a la presidencia del Gobierno. Contamos con el inmenso honor de contar en esta mesa con María San Gil. ¿Qué tal, María? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarme. Un placer que estés con nosotros. María San Gil es presidenta del PP Vasco y directora del Observatorio CEU de Víctimas del Terrorismo. A mí, la primera pregunta que me surge, María, es: Bildu, según las encuestas, está a punto de ganar las elecciones en el País Vasco. ¿Cómo es posible que esto haya sucedido? ¿Cómo es posible que lo que antes era visto, percibido como el brazo político de ETA, hoy sea una fuerza mayoritaria, respaldada, legitimada en el País Vasco? Bueno, porque yo creo que hemos sufrido una degeneración política en los últimos 20 años. Ahora comentabais que, bueno, que es al año 2004. En el año 2004 estábamos a punto de derrotar a ETA y había una clara voluntad social de derrotar al terrorismo. Llegó Zapatero a la Moncloa y aquello cambió absolutamente. Pero hay que retrotraerse al asesinato de Miguel Ángel Blanco en el año 97, cuando el nacionalismo entra en pánico, porque de repente se dan cuenta que hay una reacción social ante lo que supuso el asesinato y secuestro de Miguel Ángel Blanco, y el nacionalismo tiene miedo, sobre todo el PNV, de que esa reacción social no sea solamente contra el terrorismo, sino también contra el nacionalismo como ideología política. Y ahí firman el vergonzoso y el abyecto Pacto de Estella, donde se reúnen todas las fuerzas nacionalistas frente al constitucionalismo y hablan, bueno, pues del conflicto que existe y la solución política que se le deba dar al conflicto. Bueno, y a partir de ahí hay una degeneración, es decir, la sociedad vasca es una sociedad enferma que ha padecido el terrorismo durante 50 años y eso deja unas huellas. El PNV primero y el PSOE después, por intereses electorales y políticos, han blanqueado la trayectoria de Bildu y hemos invertido la pirámide de valores. Hoy las víctimas molestan, incordian y parecen pesadas, y sin embargo nos preocupa que todos los presos estén en las cárceles del País Vasco, que tengan terceros grados, que al salir de la cárcel tengan trabajo. Bueno, y se les hacen homenajes. Una sociedad que homenajea a un terrorista que sale a la calle es una sociedad enferma. Hay 180.000 vascos que se han marchado del País Vasco y que dejan de votar, con lo cual tenemos un censo absolutamente manipulado, censo electoral, y la gente que se queda allí, pues bueno, ve como parte del paisaje a un Bildu que han cambiado estéticamente todo su aspecto y son modernos y progresistas, según palabras del ministro Puente. Bueno, pues toda esa concatenación de acontecimientos, de sucesos, de años, han hecho que en este momento Bildu esté a un tris de ganar las elecciones. Y es desolador, de verdad. María, ¿por qué sorprende? Me gustaría saber tu opinión sobre la polémica, desde mi punto de vista absurda, maniquea, artificial, que se ha creado esta semana respecto a esas declaraciones del candidato de Bildu, no reconociendo que ETA es una banda terrorista. ¿Por qué ha sorprendido tanto por parte del Partido Socialista algo que lleva siendo así desde que Bildu es Bildu?
pero porque el teatrillo lo tienen que hacer siempre. En las elecciones municipales anteriores, las que tuvimos el año 23, en un momento determinado, yo creo que fue Consuelo Ordóñez de Covite, que había hecho un punteo exacto de todas las listas electorales y denunció que había 44 personas que habían pertenecido a la banda terrorista, incluso 7 de ellas tenían delitos de sangre. Bueno, también se montó la tremolina, que era aquello, que cómo podía ser, que en las listas electorales Bildu llevara asesinos. Bueno, pero vamos, pasó algo después. Toda esa gente está ocupando cargos de concejales en los distintos pueblos y no pasa nada. Entonces yo creo que tienen pactado el teatro, es decir, al PSOE le interesa desmarcarse en periodo electoral de su socio, porque efectivamente eso le puede quitar muchos de sus votos, porque todavía hay gente en el Partido Socialista, espero que haya gente en el Partido Socialista que esto le parezca atroz. Entonces hacen el teatrillo y entonces pues a este le preguntan, porque además creo que fue en la SER, que le preguntan que si es banda terrorista y él dice que no, que es banda armada. Además, también con las palabras hacemos unas florituras y utilizamos unos eufemismos. Bueno, pero no se puede llamar a sí mismo terrorista porque uno a sí mismo no se insulta, pues ya está. Pero no nos llevemos las manos a la cabeza. Yo creo que lo curioso no es lo que dice el candidato de Bildu, lo curioso es la reacción que tiene el resto de la gente. O sea, tenemos que escuchar que diga eso para ponernos de esa manera. Pues yo le hubiera pedido desde el inicio de la campaña otro tipo de cosas, la condena, la colaboración con la justicia, renunciar a su pasado terrorista. Bueno, y todo eso no se le ha dicho. Pedro. María, hola, buenos días. Yo es que no quería dejar de reflejar algo que siempre me parece especialmente triste. Es verdad que el resultado de Bildu el posible resultado mayoritario de Bildu es trágico, pero no hay que negar que eso se consigue también a través de la demonización y de la culpabilización de personas como María San Gil o Mayor Oreja o cualquier persona que haya ejercido algún tipo de liderazgo civil contra el terrorismo y que haya defendido la democracia o la Constitución en el País Vasco. Ha afrontado no solo la violencia, sino la destrucción, la voluntad de destrucción civil y la voluntad de caricaturización, ¿no? Y demonización, porque la izquierda lo que ha conseguido, y eso era la paradoja que hablaba antes María, de nos preocupan más los presos que las víctimas, ¿no? ¿Cómo lo ha conseguido la izquierda? Demonizando a las víctimas, caricaturizándolas, convirtiéndolas en un meme, no reconociendo su dolor, deshumanizándolas. Y eso, todos los que han ejercido ese liderazgo en el espacio público en España, el resto, los que no hemos hecho eso, deberíamos agradecerles ese esfuerzo porque es especialmente doloroso. Hay que decirlo. O sea, es especialmente doloroso ver como una sociedad como la vasca y también la española, que es lo que está pasando ahora. Lo que tiene que hacer el PSOE para poder pactar con Bildu es hacer que el vecino de izquierdas odie más a personas como María San Gil que a personas como Otegi. Y eso tiene un peso en todos, tiene un peso en nuestra comunidad moral, pero tiene un peso específico en las personas que han dado la cara por todos nosotros en esa lucha contra el terrorismo. María, última pregunta o reflexión que me gustaría comentar y siguiendo el hilo un poco de Pedro. El presidente del gobierno habla de construir un muro, que la palabra ya per se asusta, ¿eh? En democracia hablar de muros, de construir muros, pero muros no contra los asesinos, no contra el radicalismo, no contra los antidemócratas, los auténticos antidemócratas, no, un muro contra la derecha, contra todo lo que no sea el PSOE y sus aliados. A mí me gustaría, María, que nos explicases un poco cuál es el proyecto político de Bildu, porque hay un gran desconocimiento sobre lo que significa Bildu y qué es lo que defiende. ¿Cómo ves un País Vasco gobernado hipotéticamente bajo Bildu? Bueno, para empezar, el otro día ya dijo Terry que él quería que el País Vasco, bueno, la Euskal Herria de los 7 territorios, que ese es el proyecto genuino, es decir, ellos quieren separar las 3 provincias vascas, las 3 provincias del sur de Francia y Navarra, que ya la han conseguido, del resto de España, y hacer la ensoñación esa de la Euskal Herria de los 7 territorios. Pero además, bueno, Bildu es un partido de izquierdas absolutamente, vamos, es un marxismo puro y duro. Y el otro día Ortegui ya dijo que él quería que fuera el País Vasco, Euskal Herria, la sociedad que más cambios se genera, o sea, el que fuera puntero en todos los cambios sociales, es decir, todas esas leyes LGTBI, el aborto, la eutanasia, todo eso
se va a poner en marcha en el País Vasco de una manera, como si ya en España tenemos leyes absolutamente atroces, las que vamos a poner en el País Vasco serán mucho más radicales todavía, porque ese es el tipo de sociedad ecologista, feminista, bueno, pues todos los istas posibles que le gusta a la izquierda abertzale, además de separarnos del resto de España porque no se consideran españoles. Y todo esto cimentado sobre 50 años de terrorismo nacionalista. Es decir, esos son los cimientos de la siguiente sociedad que quieren construir. María San Gil, es presidenta del PP Vasco, directora del Observatorio CEU de Víctimas del Terrorismo. Muchísimas gracias. ¿Me permite medio segundo? ¿Me permites? Que es que quiero recordar a los oyentes que el jueves 25 hemos organizado el CEU San Pablo con la Comunidad de Madrid el segundo Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo. Y se titula Comprometidos con la Memoria. Yo creo que va a ser un día verdaderamente importante. Vienen muchas víctimas del terrorismo, hay mesas interesantísimas. Bueno, tenemos una de ellas a Dieter Brandau, con lo cual ya con eso ya es más que suficiente. Y me gustaría invitar a todo el mundo a que se acercara por Julián Romea a partir de las 9:30 de la mañana a asistir a este Congreso de Víctimas del Terrorismo. Perfecto, pues así animamos a todos nuestros oyentes que se acerquen. María San Gil, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, un beso. Bueno, señores, volvemos dentro de un rato. Volvemos a la tertulia. Habéis aprovechado el descanso para poneros finos, ¿eh? Os quejaréis del desayuno que os he puesto aquí. ¿Eh? Pero si los que faltan ahí te los has comido tú. Pues yo no los he, ni los he probado todavía. Pero, o sea, esto, ni los he probado. Fake news. ¿Qué tipo de ataque injustificado es este? O sea, Bueno, yo ya os fiché como tertulianos con dos condiciones, que básicamente es que lleguéis puntuales y luego daros de desayunar. Esa es mi... Bueno, yo diré que la puntualidad del desayuno tampoco. O sea, yo estuve ahí esperando y no había estos ricos croissants. O sea que... Pero bueno, no, sigue comiendo, Manu, no te cortes. No, estás presentando. Ya habrá tiempo más adelante. Bueno, esto es lo que nos comentaba María San Gil. Yo creo que su análisis es de lo más certero sobre la situación en el País Vasco. Pero bueno, mañana hay elecciones. La cuestión es que Bildu tiene bastantes opciones de ganar las elecciones en el País Vasco. Mi duda, mi pregunta, el tema que pongo encima de la mesa. Una cosa es que gane y otra cosa es que gobierne. A ver, Pilar. Afortunadamente para España, Pedro Sánchez, que es un... iba a emplear algo que no se me ocurre el eufemismo, entonces no voy a utilizar la palabra que iba a decir y cambiaré. Pero Pedro Sánchez es un tipo que solo piensa en sí mismo y en sus intereses a corto y medio plazo. Entonces, en sus intereses a corto y medio plazo hay una realidad evidente, y es que dentro del status quo previo es verdad que existió una realidad en la cual el PNV podía haber formado una mayoría ideológica con el PP y subsidiariamente con Vox, algo que por supuesto nunca iba a ocurrir. Pero que es cierto que el PNV tiene la capacidad de poder amenazar al Partido Socialista diciéndole, oye, si no me das el gobierno vasco, que es lo único que me interesa, pues evidentemente no te voy a devolver el gobierno de la nación y te puedo amenazar con una moción de censura. Por lo tanto, Bildu, con independencia que gane ahora las elecciones, no va a gobernar. De hecho, la única opción que sería posible dentro de un universo de posibilidades por la cual no gobernara el PNV en las siguientes elecciones sería porque Bildu hiciera una jugada a lo Borgen o a lo María Chivite, como ya ocurrió en Navarra, por la cual diga, oye, como mi objetivo fundamental es que el PNV no gobierne y acabar con esa red clientelar que tiene el PNV en el País Vasco, que hay que deshacer, como no pudo deshacer Patxi López a efectos de los intereses de Bildu porque ellos no estaban dentro, pero que en un momento dado diga, oye, es que si gobierna el candidato del PSE y el candidato del PSE es el Lehendakari, nosotros, como vamos a ser la fuerza necesaria para poder aprobar todo lo que ocurra dentro del gobierno vasco, vamos a ser capaces de crear una red clientelar que a 4 años vista nos permita ganar las elecciones, gobernar y además que no nos saque de ahí nadie. Entonces, yo creo que el problema de Bildu es que, como todos los partidos nacionalistas, hacen una cosa de la que deberían imitar el resto de formaciones políticas, que es tener un objetivo a largo plazo. Y su objetivo a largo plazo aquí, que es perpetuarse, no pasa por gobernar en las elecciones del 24, pasa por gobernar para siempre en las elecciones del 28. Raúl. Yo sí creo que si gana Bildu puede gobernar. Y además veo varias posibilidades. Primero, para impedirlo tiene que haber una mayoría absoluta, porque en la ley electoral alternativa, quiero decir, tienen que sumar 38, por ejemplo, PSOE y PNV, porque la ley electoral vasca tiene una particularidad, que aunque es un sistema parlamentario, se aplica lo mismo que en los ayuntamientos. Exactamente. Y si no hay una lista que obtiene la mayoría absoluta, automáticamente se gobierna la lista más votada. Con lo cual, si PSOE y PNV no suman 38, y viendo las encuestas parece
parece bastante probable que no los sumen, Bildu lo tendría muy fácil ya para. Bueno, el PP daría sus votos seguro. A Bildu. No, a Bildu, sí. Bueno, peores cosas han visto. Pero insisto, es que si no, el PP tendría que votar con el PSOE y con el PNV. Lo haría. ¿Lo haría a cambio de qué? Porque esta es otra. Porque según el candidato del Partido Popular en el País Vasco, Javier de Andrés, que lógicamente, de hecho, lo ha admitido. Ha dicho que ante esa tesitura es posible que el PP apoyase un gobierno o diese sus votos para posibilitar el gobierno del PNV. Pero diría que a cambio de una serie de condiciones. No dijo cuáles. Y luego la segunda hipótesis, yo creo que es bastante verosímil, y que el PNV le deje gobernar a Bildu y que haya un acuerdo más o menos, o que gobiernen conjuntamente, o no sé, pero yo quiero recordar que ETA y Bildu son hijos del PNV, que el PNV y ETA tienen los mismos objetivos, que sí es cierto que luego en lo que se generan intereses por la red clientelar que tú comentabas y demás, pero ETA y el PNV quieren lo mismo, son sus hijos, son los chicos de la gasolina, que decía Arzallus. Tradicionalmente la sociedad vasca se dividía más o menos en cuatro, cuando ETA mataba, en cuatro grupos: los que apoyaban directamente a ETA y los asesinatos, los que se beneficiaban de eso, que era el PNV y el nacionalismo catalán. Porque cuando hay esa gran movilización que está a punto de acabar con ETA tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco, quien sale al rescate de ETA es el PNV, es Arzallus en el Pacto de Estella, y a su vez Pujol monta la Declaración de Barcelona, porque Pujol también ha recogido muchas nueces. Entonces había el grupo de los que apoyaban el terrorismo, de los que se beneficiaban, que era el PNV, digamos que eso era el nacionalismo, y luego había el grupo de los cobardes, bastante importante, de gente que no quería tener problemas y miraba para otro lado, y luego los que plantaban cara. Digamos que eran más o menos como cuatro partes de la sociedad vasca. Pero quiero decir esto porque últimamente en los análisis se presenta a Bildu y a PNV como rivales encarnizados. Yo creo que es una rivalidad más, digamos, pragmática, partidista, pero en el fondo, desde el punto de vista ideológico, sentimental, son lo mismo, son el nacionalismo. Y insisto, ETA es hija del PNV, y el PNV nunca ha tenido un posicionamiento desde el punto de vista moral y ético contra el terrorismo. Muy al contrario, se ha beneficiado de él y le ha ayudado en los peores momentos de ETA. Pedro y Pilar. Yo por llevar el análisis a no lo que es el PNV como organización, sino lo que es el PNV en términos de sociología de voto, ¿vale? El PNV, independientemente del core estratégico, del corazón estratégico desde donde nazcan las intuiciones, que yo creo que legítimamente es, oye, no forman parte, no se perciben a sí mismos hoy, como no se percibieran a sí mismos hoy las juventudes de Convergencia que acabaron mutando en el proyecto de Junts. Es decir, hay un problema con las juventudes de esos partidos nacionalistas que, por tensión generacional, siempre son más radicales que sus padres. Entonces, así como los mayores del PNV, después de la campaña de los concejales, que acabó con todos los euskaldunes españoles, o sea, que era la campaña en la que ETA asesinaba a los concejales de la UCD y asesinaban a vascos que se sentían y que eran euskaldunes, pero muy españoles. Eso acabó mutando en ese conflicto político del que hablas. Y ahora mismo, en términos de sociología, el PNV es un partido atrápalo todo. Es un partido extraordinariamente transversal, exactamente. Pero una cosa son sus votantes y otra cosa es el partido. No, digo, pero por separar las dos cosas. Es un partido que acoge en su seno gente que va desde la socialdemocracia moderada, estoy hablando de votantes, hasta gente conservadora, católica, con una fuerte religiosidad. Entonces es un partido, casi diríamos, sistémico. Muy parecido a lo que era el PSOE de Andalucía, de aquella izquierda conservadora, o sea, que era un partido atrápalo todo sistémico, ¿no? ¿Qué pasa en el País Vasco? Yo creo hoy, aludiendo a una cosa que yo creo que hay que reflexionar, por esa visión de, oye, el futuro queda para adelante.
y no quiero decir, con todo el reconocimiento a la historia de lo que ha pasado, yo sí que creo que cuando llegue este nuevo escenario va a haber que replantearse muchos mitos. ¿Por qué? Porque estamos jugando con alguien, y antes Pilar lo ha dicho, que juega con otra baraja, que es Pedro Sánchez. Él dice, oye, yo resitúo frente a una democracia que había dicho que el cordón sanitario era el terrorismo, yo resitúo el cordón sanitario y digo... Nada diferente, en continuación de lo que hizo Zapatero, resitúa el cordón sanitario en el franquismo. Entonces, si yo lo que digo es que el punto de que no vamos a reconocer dentro del mapa de acuerdos va a estar en el franquismo, yo ya sé que escindo una parte del electorado y una parte de la capacidad de negociación. Pero y perdona, eso en el caso... Pedro, solo un apunte. El cordón sanitario que aludes, que es el muro que ahora comenta Pedro Sánchez, es el cordón sanitario que en su día puso en marcha Zapatero, y no es solo contra el franquismo, es contra la derecha. Es decir, en ese cordón se incluye a Vox y al Partido Popular. Y sin embargo se dice... legitimar la transición para expulsar a la derecha, a la democracia. Lo que se dice es, oye, y en este cordón sanitario, sin embargo, conservadores vascos y catalanes sí van a estar dentro. Progresistas. Bien, bueno, pero fijémonos cómo eso, y yo creo que el PP hace muy bien, y Vox debería hacerlo también, creo, esto es una voluntad. Oye, chicos, empecemos a jugar. Y empecemos a decir que a las negociaciones hay que ir a negociar y a poner condiciones. Y condiciones que le sean incómodas al rival. Digo, la gente quiere que su voto tenga valor, no que su voto se quede en una esquina gritando de manera solitaria. Y si en el próximo acuerdo lo que podemos hacer es, lo que se puede hacer en términos de resituar las negociaciones es que se normalice. Claro, me parece fascinante que alguien vaya a votar el domingo sin saber si su voto va a tener valor en una posterior negociación o no. Y a mí eso es lo que me resulta incómodo, porque la gente del PSOE lo sabe perfectamente. En todas y cada una de las votaciones a las que acuden, el PSOE va a negociar con todo el mundo, menos con Vox. Esto es importante, y ahora te doy paso, Pilar, porque yo puedo entender, y además, vamos, es que así ha sido. El Partido Popular... podría pactar perfectamente con el PNV. Lo que no tiene sentido es que pacta a cambio de nada. Yo tengo claro cuál sería la condición. Yo tengo clarísima cuál es la condición. Yo te cedo, si me dependiera, porque tengo los votos suficientes para ello, yo te cedo el gobierno del País Vasco y tú me cedes la Moncloa, Pilar. A mí es que el PNV me parece un partido fascinante. O sea, el PNV es el sueño de todo fascista porque ha sido capaz de conseguir la identificación de las banderas del partido con las de la comunidad autónoma. O sea, es una cosa absolutamente apasionante, ¿no? Entonces tienes a que el fundador del partido es el ideólogo natural de la comunidad autónoma, que la bandera del partido es la bandera de la comunidad autónoma y que las ideas básicas del partido se convierten en las de la comunidad autónoma. O sea, que el fundador del PNV esté en las casas del pueblo del País Vasco, así como una especie de Kim Jong-un, así a lo vasco. A lo vasco, a Berchale, así, una cosa así extraña. Sí. Es que es una cosa completamente loca. Es que antes decía Pedro este tema de que la calidad democrática en el País Vasco y Cataluña es menor que la del resto de España. Pero es que esto es abiertamente cierto. Es que el País Vasco, en muchas de sus actitudes, tanto con ETA como con esa santificación del gran Sabino y con todos los pastores de la Iglesia que han ido después, como el ínclito Arzayus y como incluso los propios pastores en el sentido estricto del término, la Iglesia Católica Vasca, etcétera. Claro, es que cuando te enfrentas a un bicho de estas características, en las cuales el País Vasco se ha convertido en una especie de reducto, y con todo el dolor del corazón, pero con una especie de reducto perfectamente fascista, en la cual hay una identificación de un partido con toda una sociedad, romper eso es muy difícil. Y quien lo ha roto ha sido el propio PNV, porque en vez de aprovechar esa red clientelar que lo hubiera convertido de facto en una especie de dictadura democrática, en la cual pues los valores del partido, la forma de entender la sociedad del partido y en general el PNV como organización que es el elemento transversal de toda la sociedad vasca, ha conseguido que Bildu, que antes era Sortu, Aralar y todas estas organizaciones, Batasuna en su momento, y en último término ETA, que era una herramienta que utilizaban para perpetuar lo que ellos pretendían en ese momento, que era la significación particular del País Vasco a través de esta terrible frase de ellos agitan el árbol y nosotros recogemos las nueces, pues ahora es que lo que han hecho es legitimar que en realidad lo bueno no es recoger las nueces, sino agitar el árbol, y que eso es a lo que debe aspirar la sociedad vasca, y se han puesto ellos a agitar y han dejado que sea Bildu el que recoja. Entonces, claro, es que... De todas maneras, han pagado el precio. No, claro que han pagado el precio. Por eso, que es que han empujado muy fuerte. Los conservadores de País Vasco y de Cataluña y el PNV
ha pagado el precio de convertir en una religión civil el nacionalismo, que es lo que vemos y que nos llama tanto la... Este régimen de partido único se ha renovado, y es lo que decíamos antes, se ha renovado generacionalmente por fuera. Es decir, lo que tenemos ahora son, en vez de unos católicos conservadores del PNV, de tal, lo que tenemos son chavales que... Hay una cosa, cualquiera que conozca a un nacionalista sabe que para un nacionalista lo primero es el nacionalismo. O sea, esto que decimos de izquierda y derecha influye, es verdad, pero un nacionalista, lo fundamental es el nacionalismo. Ojalá lo entiendan en Génova 13. Y es verdad que el PNV, como Catchall Party, recibe votos, digamos, muy transversales, pero sus dirigentes siguen siendo profundamente nacionalistas. Y ellos, aunque sean unos comunistas o lo que sea, se sienten más cercanos a Bildu que al Partido Popular, porque el Partido Popular es español y el odio a España es lo que, digamos... Pero eso no siempre ha sido así. Lo que a un nacionalista el odio a España es digamos, su esencia. Su esencia total. Y en esto, en línea con esto... Y ya termino. Y cuando eso deja de pesar y empiezan a pesar más pues los factores de gestión, de ser más liberal, más intervencionista, entonces se empieza a abandonar el nacionalismo. Yo lo he visto en personas muy cercanas, que eran muy nacionalistas, pero cuando les empieza a pesar más, pues eso, yo soy nacionalista pero soy liberal, pero se van interesando más por las cuestiones liberales, cada vez son menos nacionalistas. Pero mientras el PNV esté en manos de Ortúzar y toda esta gente, el nacionalismo y el odio a España es lo determinante y lo que va a marcar su política. Pero esto que tú estás comentando, Raúl, y que también estáis comentando vosotros, Pilar, Pedro, parece que en algunos partidos a nivel nacional no es entendido. Es decir, es la clave de todo. Se sigue jugando con el eje izquierda-derecha, cuando el eje ya es nacionalismo, no nacionalismo. Es totalmente diferente. En todo caso, hacemos una pequeña pausa y regresamos a la vuelta. Otra de las grandes cuestiones que ha acontecido esta semana es el conflicto Israel-Irán. Lo comentamos la semana pasada. Pues ese ataque indiscriminado por parte de Irán con el lanzamiento de centenares de misiles balísticos y drones contra Israel. Por suerte, no es por suerte, gracias a Dios y gracias a la defensa antiaérea israelí, fueron neutralizados el 99% de esos misiles. Se ha producido esta semana respuesta por parte de Israel, muy medida, muy milimétrica, y hasta ahí la cuestión. Pero a mí me gustaría abordar el tema político, porque el posicionamiento que ha tenido el gobierno de España frente a este conflicto llama poderosamente la atención. Sánchez se ha quedado solo a nivel internacional. Ha sido el único líder del mundo libre de Occidente que no ha condenado abiertamente, al menos inicialmente, luego tuvo que corregir de aquella manera, pero al menos abiertamente, ese brutal ataque de Irán, que es la primera vez que ataca de forma directa Israel desde hace décadas. El único líder internacional y el único que a día de hoy defiende la creación unilateral de un Estado palestino. Pilar. Yo lamento discrepar un poco con que llama poderosamente la atención. No llama nada la atención. O sea, esto es un presidente del gobierno que a un señor que se fuga en un maletero de un coche para decir que España es un Estado fascista le considera todo un demócrata y es su aliado principal. Es un señor que piensa que una banda terrorista es un aliado político perfectamente legítimo. Pues claro, o sea, cuando te alías con todo el mal nacional, pues lo mínimo cuando aspiras a ser el líder del mundo libre es aliarte con el mal internacional. Pero en cualquier caso, yo creo que con independencia de que Pedro Sánchez esté jugando a esta batalla ridícula en la que quiere convertirse en el líder del socialismo mundial y ha fracasado estrepitosamente porque no ha medido sus fuerzas, porque hay gente que todavía tiene un poco de decencia y que no es tan antisemita como él y que no odia tanto a los judíos como él y por lo tanto pues entiende que cuando a alguien le atacan, pues lo mínimo que debe hacer es defenderse o por lo menos tener el derecho a decir, oiga, por favor intente no matarme. Claro, hay un problema que tiene Irán muy fuerte y es que le puede pasar lo mismo que a Rusia. Tanto Irán como Rusia llevan muchos años viviendo con el relato de cuál era su capacidad armamentística y cuál era la amenaza que suponía el que ellos en un momento dado pudieran entrar en un conflicto bélico. Cuando Rusia entra en guerra con Ucrania, de repente se cae el velo y descubren que Rusia es incapaz de acabar con Ucrania militarmente, que es un país que, o sea, no es ni una mota en el desierto en comparación con ellos. Y entonces de repente todo ese engranaje que había alrededor de Rusia se cae.
Es verdad que evidentemente pueden hacer mucho daño y lo siguen haciendo, pero toda la retórica que había alrededor de su grandeza ha muerto. En el caso de Irán ocurre lo mismo. Lo que ocurrió el otro día fue un absoluto ridículo por parte de Irán y de todos sus aliados, entre ellos Pedro Sánchez, por cierto, Pablo Iglesias. Claro, es que Irán aquí parece como que es un país muy lejano, pero en la política española lo hemos tenido en nuestro prime time. O sea, Podemos es inexplicable sin la Guardia Revolucionaria iraní. Pero bueno, en cualquier caso, Irán, de repente ahora, que era como el gran faro moral ideológico de toda la izquierda mundial y la potencia que les iba a proteger de todo, lanza un ataque con misiles contra Israel en el que, o sea, no se ha caído ni una Coca-Cola, ni la lata se ha caído y la ha derribado. Entonces, hay dos cuestiones. Primero, el bien está ganando, lo cual es una cosa muy importante siempre, porque a veces dentro de todas estas batallas nos lleva toda la frustración y a la melancolía, y en este caso no, el bien está ganando, y además el bien, que es Israel y no es otro, va a ganar. Y en segundo caso, además, el mal está haciendo el ridículo, lo cual pues a veces también está bien, porque las batallas no solo son batallas bélicas ni propagandísticas, sino que también son batallas morales, y en este caso todas las batallas, tanto la moral como la ideológica, como la armamentística, la estamos ganando los del bien. Raúl. Lo primero, me alegra mucho que no hayas dicho drones suicidas, que es una cosa que he leído estos días en la prensa. Lo de drones suicidas, maravilloso. Suicidas, maravilloso. Bueno, estando esencialmente de acuerdo con lo que dice Pilar en cuanto a la cuestión de la capacidad militar, yo creo que estos escarceos tampoco no pueden servir del todo para medirlo. Yo creo que tanto Irán como Israel están, digamos, enseñando la patita solo, pero que Irán puede hacer más daño y ojo que para Israel es un peligro. No sabemos realmente en qué medida tienen capacidad nuclear. Desde los tiempos de Ahmadinejad, os acordaréis, con los inspectores de la ONU y todo aquello. Y respecto a lo español, que es lo... Pedro Sánchez es el único líder del mundo libre, es verdad, pero es que Pedro Sánchez es el líder del Grupo de Puebla también. Quiero decir, él ya está situando a España fuera de lo que tradicionalmente hemos llamado el mundo libre. Desde el punto de vista político, él tiene sus alianzas en el bolivarianismo, en el comunismo latinoamericano y demás. Entonces, desde ese punto de vista, ideológicamente, es coherente. Y a mí lo que más me llama la atención es la actitud ya no solo de Sánchez, sino de todo lo que es la izquierda española. Porque aquí, en España, lo que más utilizan para estigmatizar y para expulsar del debate público a cualquiera son dos cuestiones: lo de llamarle machista, lo sea o no, y la cuestión de la homofobia, que también lo seas o no. Si criticas cualquier cosa vinculada al movimiento LGTBI, estás fuera, estás invalidado. Y sin embargo, en la política internacional, como tú decías, Irán es su gran faro. Irán, en donde se cuelga en las grúas a los homosexuales, y ya sabemos cómo están las mujeres en Irán y toda la cuestión solo por el hecho de no llevar el velo, lo que les puede pasar. Entonces, un ejemplo más de la locura, hipocresía, esquizofrenia de esta gente que aquí te retira el carné de demócrata utilizando esa estigmatización, además de manera falsa, porque en España no hay ningún partido político ni nadie en el debate público ni que sea machista ni que tenga una posición en contra de los homosexuales. Y ahora resulta que Irán, en Tel Aviv, había desfile del orgullo gay antes que en Madrid. O sea, ahora Madrid... Bueno, es la gran capital. Yo es la gran capital, por ejemplo, que Dana Internacional era una cantante transexual que hace 25 años, cuando Irene Montero todavía no sé si estaba en el instituto o dónde estaría, ya siendo transexual ya se le mandaba como representante de Israel y ganaba el Festival de Eurovisión. Digo esto por lo que significa Israel como en estas cuestiones que ellos le dan tanta importancia. Un segundo, porque me gustaría retomar. Primero, hay que recordar que Pedro Sánchez, antes de las elecciones del pasado mes de julio, algunos daban por hecho que iba a ser el nuevo líder de la OTAN. Atención, ¿eh? Sí. Pedro Sánchez se le daba como es muy humilde el chico. Sí, él es humilde. Bueno, esto... en fin, el nuevo líder de la OTAN. No me quiero imaginar una OTAN liderada por Pedro Sánchez. Pero atención... porque cuando hablo de sorpresa, comentaba antes la sorpresa, la reacción por parte, a mí no me sorprende para nada la reacción de Pedro Sánchez a los ataques de Irán contra Israel, ni siquiera su posicionamiento sobre Gaza, pero sí ha llamado mucho la atención de cara al ámbito internacional, porque muchos se están dando cuenta de cuál es el perfil real del presidente.
Y hay, quiero recordarlo, un conflicto abierto diplomático entre España e Israel. Esto es lo que pensaba un ministro israelí sobre Pedro Sánchez. Sé que Sánchez no tiene una clara brújula moral ni contra Hamás ni contra el régimen terrible de Irán. Es un líder extremadamente débil y en Twitter podéis seguir mi opinión sobre Pedro Sánchez. Pedro. Fíjate, yo creo que Sánchez tiene un principio que en geopolítica se llama autonomía estratégica, ¿no? Lo que pasa es que la autonomía estratégica normalmente se tiene en los países, ¿no? Israel tiene autonomía estratégica porque es capaz de fijar su posición en muchos escenarios, como por ejemplo que le ataque Irán, ¿no? Y tiene capacidad para fijar su propia posición y tiene capacidad también para fijar una cosa que Pilar ha dicho, que es su propia autonomía moral en la decisión. Es decir, porque los conflictos son también peleas sobre lo moral y esencialmente hay que saber tomar posición sobre los conflictos. O sea, otra cosa es que uno no sea pacifista o no intervencionista, pero hay que saber en Ucrania y en Rusia dónde estamos nosotros. O sea, siempre hay un nosotros normalmente. Y hay que decirlo, a Israel le atacan sus vecinos porque somos nosotros. Es la expresión de una sociedad liberal, de una sociedad democrática, de una sociedad libre, de una sociedad, como bien decía antes Raúl, que respeta, por ejemplo, la expresión de la orientación sexual en libertad allí. Es como una pequeña avanzada de lo que es Europa en mitad de un terreno donde están rodeados de personas que no creen en ese principio de la autonomía moral, de poder fijar tu propia opinión sobre la realidad. Y sufren esos ataques no por judíos, de que también, sino la sufren porque son nosotros, porque son una parte de Europa, de la manera de vivir europea, de la manera de vivir en libertad, que a sus vecinos les incomoda muchísimo. Y no defenderles, y no apoyarles, que es lo que a mí me produce mayor tristeza, que mi presidente de gobierno, porque mira, yo lo siento, Pedro Sánchez es el presidente de todos los miembros de esta mesa, o sea, y lo sigue siendo. Y es quien tiene la facultad de fijar dentro de la conversación pública internacional cuál es la posición moral de nuestro país en relación con ese conflicto. A mí me parece que traiciona, y lo digo, y me traiciona a mí en lo personal, también porque, hay que decirlo, la sociedad española es profundamente antisemita. Y esto hay que denunciarlo, hay que decirlo claro. La izquierda española. Yo diría la izquierda española. Profundamente antisemita. O sea, seamos claros. Sí, la izquierda de manera mayoritaria, pero también dentro de un subconjunto de la sociedad hay una visión sospechosa y demás. Luego hay personas que yo creo que en esta mesa somos mayoría totalitaria, que sabemos que en el proyecto de Israel no se juega solo... Yo creo que Israel y el antisemitismo no le interesa a prácticamente nadie en la sociedad española y que ahora es un tema en el que, como se ha decidido que ideológicamente la izquierda tiene que estar en contra de Israel, pues entonces la izquierda decide que está en contra de Israel. Y es verdad que hay un sector de la derecha en el cual que entienden que por algún motivo, bueno, probablemente por Franco, ya que Franco es trending topic en esta tertulia, por la morofilia de Franco, con todo esto de la Guardia Mora de Melilla y todo eso. Si es que en la ínclita tradición conservadora española hay una querencia por el islam y lo musulmán. De todas formas, decías antes una cosa que es muy interesante, que es el tema de la occidentalización de Israel dentro de Oriente Medio. Pero es que la pura verdad es que Oriente Medio ahora está cada vez más occidentalizado. Dubái hoy es indistinguible de Singapur, de Tokio o de Madrid, indistinguible. Pero es que ya no solo Dubái, Doha, que es un país mucho más conservador, ya es casi indistinguible de todo esto. Bueno. O sea, a efectos de derechos es casi indistinguible. De verdad, ¿eh? ¿En derechos de ciudadanía? No. De facto sí, porque ellos quieren occidentalizar. Ellos, o sea, la labor que están haciendo estos países. Un debate muy largo. Arabia Saudí. Sí, las mujeres allí no. Oye, una bueno, cosa hay mujeres. Son los que van desde Occidente, otra cosa son Bien, los que perfecto, son pero es que ese es el primer paso, que es lo que ocurrió en Emiratos también. O sea, ellos están avanzando hacia el relato por el cual ellos quieren parecerse cada vez más a Occidente porque su aspiración no es una cuestión económica. Ellos tienen más dinero, o sea, pueden enterrar a Europa en dinero, pero ellos quieren ganar reputación. Y saben que su reputación solo la pueden conseguir asimilando sus valores a los occidentales y por eso están en ese proceso de occidentalización. En cualquiera de los casos, este tipo de conflictos sirven para entender que a la izquierda los homosexuales, las mujeres y el resto de colectivos les dan exactamente igual. Pero eso a veces lo vemos en pequeñas demos, como por ejemplo cuando la exministra de Justicia, exfiscal general del Estado, etcétera, llama maricón a un compañero del Consejo de Gobierno y el resto de gente, ay no, es que esta es una expresión que ha dicho ahí. O sea, imaginémonos que, no sé, o sea, una pobre Cuca Gamarra hubiera dicho que Javier Maroto es maricón.
O sea, es que... Lapidada, sería lapidada mediática y políticamente. Pero es que no lapidada, es que Génova 13, exactamente, es que Génova 13 la hubieran expulsado, puesto ahí un cartel de, o sea, lapidación pública ahí en Colón, tal. Entonces, claro, nosotros aceptamos el marco en el que, por algún extraño motivo, por el cual la izquierda es garante de esas banderas y la izquierda es defensora de los homosexuales y de las mujeres. Pero la pura verdad es que cuando las mujeres y los homosexuales confrontan con la bandera ideológica, es decir, cuando hay un homosexual que es de derechas, una mujer que es de derechas o un país que ellos consideran de derechas que defienda a los homosexuales y a las mujeres, ellos priorizan siempre la guerra ideológica frente al colectivo. Por lo tanto, dejemos de entender que la izquierda es la defensora de mujeres y homosexuales, porque es mentira. Es que la clave del asunto, en línea con lo que estás comentando tú, Pilar, no es el qué. Es el quién. Esta es la clave. Es decir, un maltratador de derechas tiene que ser lapidado. Absolutamente lapidado. Ahora, un maltratador de izquierdas, vamos, ha cometido un error. Y ya no digamos, pasa lo mismo con el tema de los crímenes, los delitos. Pasa con todo. Que se pasa, bueno, absolutamente con todo, pero en el caso de los delitos, ¿por qué se esconde la nacionalidad de determinados criminales, asesinos, violadores, en comparación con otros? La manada, como son de guardias civiles, son militares, etcétera, lapidación absoluta. Publicamos en todos los medios de comunicación las fotos para que quede claramente identificado quién es el criminal. Ahora, cuando se trata de un marroquí, entonces no, la cosa cambia por completo. Pero lo hemos hablado antes. Pasa con todo, Manu, con toda la política, por una cosa que es una característica de la política actual, que es todo se basa en un juicio de intenciones previo. Y entonces, como la izquierda es buena, todo lo que hace la izquierda lo hace con buena intención. Con lo cual tienen carta blanca para hacer lo que les dé la gana. Y, porque importa el quién, como tú decías, y como la derecha es mala, cualquier cosa que haga la derecha va a ser mala porque lo hace con mala intención. Pero fíjate, Raúl, que hasta el punto, o sea, hasta tal punto es así que los colectivos feministas y LGTBI de izquierdas, que son fundamentalmente de izquierda, regados con dinero público, cuando se les pregunta en la guerra, en el conflicto entre Israel y Hamás, entre Israel e Irán, ¿usted de qué bando está? Claramente ellos hablan de Hamás, ellos se posicionan con Hamás, se posicionan con Irán, hablando incluso en sus manifestaciones pro-palestinas al grito de del río hasta el mar, que es un grito antisemita que llama al exterminio del pueblo judío. Pero es que no son colectivos LGTBI ni son colectivos feministas, son colectivos ideologizados que quieren hacer una bandera de la lucha identitaria de la izquierda y en este caso circunstancialmente entienden que el grupúsculo en el que pueden formar parte y ser revolucionarios es o ser mujeres o ser homosexuales, pero es que no defienden el colectivo, porque si uno defiende el colectivo y entiende que el bien superior a proteger es los derechos de los homosexuales y de las mujeres, lo único que haría sería decir, en plan de, hay un país en el que las mujeres son libres y los homosexuales se casan, y hay otro país en el que se cuelga a los homosexuales de las grúas y se mata a mujeres si no llevan el velo. A o B. Joder, pues la razón lógica... Son herramientas que utilizan en beneficio propio. Lo de los judíos, Israel es una de las... Bueno, en general pasa con muchas cosas, de las cuestiones que pone de acuerdo a la extrema izquierda y a la extrema derecha. Políticamente, el antisemitismo siempre ha estado en la extrema izquierda y en la extrema derecha. En la extrema derecha por esta cosa de que a veces aún se percibe en algunos discursos que hablan del globalismo y esto de estos protocolos estas bueno, Vox está en esto metido de una manera muy profunda. Hay un pozo. En España es cierto que tú decías que España es antisemita. Yo creo que había un antisemitismo cultural que no se trasladaba tanto a la política. Era, bueno, esto de decir, me has hecho una judiada. Este tipo de cosas que vienen ya pues de muchos siglos por nuestra historia. El propio franquismo, por ejemplo, que sí tenía la retórica de la conspiración judeo-masónica y demás, pero luego te vas a la Guerra Mundial y se habla mucho de Schilder, pero aparte de Schilder, el régimen a través de sus diplomáticos como Sanbriz y algún caso más, y directamente en España, que más ayudó a los judíos, salvaron muchísimos judíos. Fue el franquismo, y no porque actuasen por su cuenta y riesgo, sino porque también la cosa está católica, ahí es una derivada buena del catolicismo. Por eso digo que aunque existía ese antisemitismo cultural, políticamente nunca se había trasladado. No, es que no importaba el asunto. Clara. El Partido Socialista estableció relaciones con Israel, con una relación muy cercana, con personajes, están los sefarditas, es que no me viene el nombre a la cabeza, pero quiero decir que hasta la llegada de Sánchez, incluso con Zapatero, se mantuvo. España e Israel en las últimas décadas han tenido una relación muy buena. Y se ha cargado Pedro Sánchez. Solo un comentario.
comentario, recordar... es que la prensa sí que es muy antisemita. Ha llegado hasta tal punto el posicionamiento de España que esta misma semana el ministro de Exteriores ha condecorado y ha alabado la labor de la UNRWA. La UNRWA es una asociación que está siendo investigada porque miembros de esta asociación de la ONU participaron activamente en los terribles atentados de Hamas, contra Israel. Adrián, nos vamos a los oyentes. ¿Qué han dicho? Bueno, cuéntanos. Nos vamos a los oyentes y preguntábamos precisamente quién creéis que va a ganar las elecciones. Dábamos 4 opciones: Bildu, PNV, Partido Socialista de Euskadi, o también PP y Vox, y ha ganado Bildu con el 68% de los votos, seguido del PNV con el 23% y PP y Vox con 9%. Y también, como siempre, escuchamos lo que nos han dicho nuestros oyentes con las notas de voz y audio. Buenos días, aquí soy Íñigo desde Bilbao, un saludo para todos. Pues yo creo que va a ganar el PNV, debido a que tiene una red clientelar formada durante muchos años y eso no se destruye de un día para otro. Bildu podrá tener buenas encuestas, pero al final y a la postre, poderoso caballero es don dinero. Egunon, pues para nuestra desgracia va a ganar Bildu. Por fin lo han conseguido, el PSOE y el PNV. Sin duda ganará Bildu. Eso sí, gobernará el PSOE. La sociedad vasca es una sociedad viciada, que tiene miedo, mantenida, sostenida por el resto de los españoles, por una España que ellos no tributan ni con un solo céntimo de euro. Hola, muy buenos días. En un país donde se ha perdido la educación, la conciencia, la dignidad y la justicia, ¿qué se va a esperar? Pues que gane Bildu. No sé quién va a ganar, si es que alguien gana, porque en realidad pienso que todos van a perder, ya que este resultado, el que salga, estará alterado por los 200.000 vascos que tuvieron que salir huyendo de su tierra gracias a la presión que les sometieron las siglas ETA-Bildu. Bueno, pues muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, vuestras opiniones. Pedro Herrero, ¿te lo has pasado bien? Pues muy bien, y hemos comido. O sea, y habéis comido, ¿no? Bueno, la próxima vez va a haber no desveles que no ha sido solamente Manuel. Ya, no, lo teníamos aquí oculto. Raúl se ha puesto tifo. Han participado todos. Pedro, muchísimas gracias. Raúl, muchísimas gracias. Manuel. Pilar, muchísimas gracias. Encantada. Hasta la próxima. Por supuesto. Y ahora continuamos con las secciones de la mano de Economía con Leticia Vaquero y Jesús Úbeda hablando de historia y de cultura. La trinchera de Llamas. Con Manuel Llamas. Es Radio.